tema del cine hoy tiene una de las más impresionantes películas que se han presentado basadas en la vida real. El tema tiene que ver con Colombia porque es el epicentro de un delito transnacional como es el tráfico de seres humanos, en este caso de niños. La película tiene como protagonistas a muchos niños colombianos. Ya hablamos con la niña, tenía 10 años, que es buena parte del seguimiento de un oficial de la seguridad de los Estados Unidos en tratar de salvar los niños de las garras de esas mafias. La película está enfrentada a la Barbie, a Oppenheimer, a Indiana Jones, a Misión Imposible, y ha enviado unas señales de fortaleza en la taquilla impresionantes. No he visto los últimos números, pero la última vez que vi pasaba los $130 millones. La película ya tiene fecha para Colombia. En varios mercados que nos escuchan no está disponible. La película está en los Estados Unidos. Hay unos temas de ventanas, de distribución, de derechos. Pero poco a poco esta película va a crecer. Su protagonista es Jim Caviezel. Las experiencias de ese agente que él interpreta. Pero yo quiero ir al productor, porque en la personalidad del productor y en lo que ha sido su vida se esconde también un poco el secreto de la película. ¿Quién es Eduardo Verástegui? Cuando tuve el placer de conocerlo hace más de 20 años, este era Verástegui. Lo tenía todo. Tendré que ser valiente. Sencillez, ganas de triunfar, venía de un pueblo de México, de la mano de Fernán Martínez, ese rey Midas del espectáculo. Firmó un contrato con Universal, firmó y filmó películas en Hollywood. Era tal vez el hombre llamado a proyectarse como el gran galán latinoamericano del mundo en su momento. Y de pronto lo perdimos de vista. Teniéndolo todo en sus manos, el señor Verástegui desapareció. Se dedicó a ayudar a otras personas. Se dedicó a la filantropía. Se dedicó a su espiritualidad, a su búsqueda interior, de la mano de su religión, de su templo, de su oración. Cambió su vida. Y de pronto reaparece con esta impactante película. Es un placer reencontrarnos con él después de tantos años y felicitarlo por su película. Este disco lo produjo un colombiano, Estefano, recuerdo perfectamente. Eduardo, qué placer volver a estar con usted. Buenos días, bienvenido a esta W. Julio, mi hermano, buenos días, un placer estar contigo. Eduardo, pues esa es la primera pregunta. ¿Qué pasó? Nos quedamos en esta canción, nos quedamos en película con Sofía Vergara y de pronto Eduardo dijo, no, por aquí no es la cosa. Yo quiero ayudarle a la gente. Y ahí lo perdimos. ¿Qué pasó? Bueno, Julio, han pasado muchas cosas. Efectivamente, este disco que escuchamos, que Yo No Sé Perder, fue el primer sencillo de este disco que grabé en Miami, rodeado siempre de colombianos, mi hermano, rodeado siempre de colombianos. Recuerdo como si fuera ayer cuando te conocí con Fernán Martínez, que era mi manager en ese entonces, un disco producido por Estefano, y de pronto yo venía volando de Miami a Los Ángeles con Fernán Martínez. Íbamos con este disco a promoverlo en Los Ángeles, California, y venía platicando yo con mi manager de mis sueños, de todo lo que nos esperaba.
Y de pronto al lado de Fernán venía sentado otra persona con el nombre de Christian Kaplan, que resultó ser el vicepresidente de directores de casting para el estudio 20th Century Fox. Para no hacerles el cuento tan largo, me invita a hacer una audición para una película llamada Chasing Papi con Sofía Vergara. Y yo no hablaba inglés muy bien, sabía contar del 1 al 10, sabía decir cosas como I am hungry, what is the bathroom, my car is red y cosas así, ¿no? Pero esa persona nos dijo que no me preocupara porque el 90% de la película yo iba a estar dormido. Entonces las poquitas frases que tenía eran muy sencillas. Él estaba buscando a un actor latino, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hago la audición, me quedo con el personaje, me ofrecen esta película y en eso pues dejo la música a un lado, me mudo a Los Ángeles, California, para incursionar en el mundo de la actuación, que era mi sueño de toda la vida, desde niño. Yo vengo de un pueblito muy pequeño que se llama Jicotenca, Tamaulipas, y desde que tengo uso de razón, pues yo quería ser actor, quería hacer películas. Nunca me imaginé que años después ese gran sueño estaba a punto de realizarse, cuando hice esta película en Los Ángeles, California, con Sofía Vergara. Pero justo ahí cambió mi vida, Julio, porque yo contraté a una maestra de inglés para que me ayudara con el acento, para que me ayudara a que se me entendiera lo que iba, esas pocas frases que tenía en la película, pues por lo menos que se me entendieran. Yo tenía el acento muy marcado. Y esta mujer llamada Yasmín, yo tenía 28 años en ese entonces, ella tenía 33, por medio del método socrático, o sea, me hacía preguntas muy sencillas pero muy profundas, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Quién es Dios en tu vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero de pronto dijo cosas que me marcaron. Por ejemplo, una de ellas fue: Eduardo, hay más de 50, se especula que tal vez más de 60 millones de hispanos que viven en Estados Unidos. Muchos americanos piensan que ustedes, los latinos, los hispanos, son una amenaza a la democracia de este país porque piensan que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión, el estereotipo negativo de los hispanos, donde siempre los ponen como lo peor de lo peor en el cine y en la televisión. Y muy pocas veces vemos al latino teniendo la oportunidad de ser un héroe. Y no me refiero a héroes de ciencia ficción, sino al héroe real de todos los días. El latino, el hispano que se muda a Estados Unidos, no a robarse nada, sino a trabajar muy duro para sacar a su familia adelante, ¿no? Un hombre íntegro, trabajador, un hombre fiel, leal a sus principios. Y las mujeres hispanas también, Eduardo, reducidas a objetos sexuales como si fueran eso, símbolos sexuales. Entonces, ¿tú eres parte del problema o de la solución? ¿Quiénes son tus hermanas? Háblame de ellas. Y bueno, cuando yo empiezo a hablar de mis hermanas y cuando yo volteo hacia atrás para ver qué proyectos estaba yo lanzando, en qué proyectos yo me involucraba, me di cuenta que era parte del problema. A mí se me olvidaba que los medios de comunicación, sobre todo el cine, la televisión, tienen un impacto tremendo en la manera de pensar de las personas. Y ahí le hice una promesa a Dios y a mis padres, de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas, mi hermano, me quedé sin trabajo 4 años y perdí todo. Porque todas las ofertas que llegaban a mi mesa hablaban de lo que yo había prometido no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos hasta que mis managers pensaron que, mis managers americanos que se dedicaban a ayudarme en la actuación en Hollywood, pensaron que me había vuelto loco. Y tal vez sí, me volví hay que estar un poco loco para que esta promesa se lleve a cabo, porque imagínate, te llegan ofertas muy jugosas económicamente hablando, pero también artísticamente hablando, pero no van en línea con mi manera de pensar. Entonces, pues yo tenía que ser congruente y tenía que decir que no. Y ellos se volvían locos porque me decían, pero si antes lo hacías. Bueno, pues antes no sabía, ahora sí, ahora no puedo. Entonces, búsquenme mejor proyectos que tengan los ingredientes que yo estoy buscando, proyectos que tengan el potencial de hacer de este mundo un mejor lugar. Y bueno, me cansé de esperar, mi hermano, hasta que alguien me aconsejó: Eduardo, ¿por qué no abres una productora de cine para que tú tengas el poder de controlar el mensaje? Busca tú los proyectos, va a ser un poco más lento todo, pero pues es la única manera, mi hermano. Y fue lo que hice, Julio. Yo escribí una carta a todos mis managers, a todos mis agentes, publicistas, abogados, todo este grupo de personas que me acompañaban en Hollywood y que para mí era un sueño tremendo, ¿no? Llegar a conquistar el sueño americano. Y de pronto me di cuenta que no, la cosa no era por ahí. Entonces me quedo solo
abro mi productora de cine ahí en el departamento que tenía en Los Ángeles, California, en ese entonces, en la sala, ahí enfrente de una mesita, un sofá, con otros 2 amigos que conocí, que también estaban igual de locos que yo, Alejandro Monteverde y Leo Severino, colombiano, por cierto, para que veas cómo Colombia siempre me acompaña, ¿no? Leo Severino, que es nuestro abogado, colombiano, y Alejandro Monteverde, mexicano, y los 3 montamos este sueño de hacer películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también, pues nuestra esperanza es hacer una diferencia a través del arte. Y empezamos con el primer fruto, una película pequeña, pero con mucho corazón, llamada Bella, que gana el Festival de Cine de Toronto en el 2006, una película poderosa que ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la nuestra. Y después de Bella vino El Gran Pequeño Little Boy, fue mi segunda producción, pero son producciones, Julio, que, vamos, son artesanales, hechas a mano, y nos tardamos por lo menos 3, 4, 5 años por película. Entonces vamos a nuestro propio ritmo, somos outsiders, fuera del sistema, vamos contracorriente, y en el 2015, cuando estoy yo a punto de sacar El Gran Pequeño Little Boy, ahí comienza este otro gran milagro, llamado Sound of Freedom. Conozco hace 8 años a Tim Ballard, un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, y cuando yo me entero de lo que este agente con su grupo hace, un grupo de exagentes militares, exagentes de la CIA, de la FBI, chavos de 33 años que viajan por diferentes partes del mundo visitando los rincones más oscuros del planeta, ellos van de encubiertos a rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Bueno, pues en ese momento Alejandro Monteverde y yo nos quedamos en shock. Yo ya llevaba, pues casi, imagínate, desde el 2003 hasta el 2015, pues yo ya llevaba esta disciplina espiritual, mi hermano, de ir a misa todos los días, de rezar el rosario todos los días, porque yo necesitaba agarrarme de algo más fuerte que yo, porque las tentaciones son de veras, son reales. Una cosa es que hagas una promesa y otra cosa es que la cumplas. Yo me di cuenta que, vamos, como todos, soy una persona débil, frágil, vulnerable, donde de pronto llega una tentación grande y pues uno cae. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para no estar cayendo y rompiendo las promesas que le hice a Dios? Pues agarrarme de él, de su mano. ¿Cómo? Bueno, pues como católico empecé a ir a misa todos los días para pedirle a Dios que me ayude a cumplir esas promesas, que me dé la fuerza de un búfalo, que me dé la sabiduría que necesito para discernir entre proyecto y proyecto. Y ahí fue donde encontré la paz, mi hermano, que no es otra cosa que pues vivir en congruencia, en coherencia con lo que tú crees, ¿no? Impresionante historia. Los sonidos de la libertad así nacen del encuentro con ese agente. Pero tengo otro espacio que no lleno en el tiempo de su vida, Eduardo. Es que la película se hace y la película se queda ahí. Y pasan 5 años para que la veamos en los teatros. Entrevistamos a la niña protagonista, tiene 5 años más de cuando se filmó la película. ¿Por qué se guardó 5 años? Bueno, cuando yo conozco a Tim Ballard y a su grupo de agentes expertos en el rescate de niños en Los Ángeles, California, pues por un lado yo quedé inspirado, obviamente, de conocer a un héroe real, ¿no? A héroes reales. Por otro lado, en shock, deprimido por lo que me estaban contando. Gracias a este grupo de expertos yo entendí el dolor de tantos niños en el mundo, ¿no? Por lo que pasan. Niños que son, abusados sexualmente hablando, ¿no? Violados de 10 a 15 veces al día por muchos años. Y ya cuando ya no sirven, cuando ya no funcionan para los clientes porque ya no son carne fresca, ese es el vocabulario perverso que estos perversos usan, entonces pasan al segundo negocio, al mercado negro, que es el tráfico de órganos. A estos niños los abren y los venden en partes, ¿no? Cuando escuchas estas cosas, Julio, tú ya no puedes, voltear hacia otro lado, no te puedes quedar con los brazos cruzados, no puedes quedarte callado, porque el silencio estimula al verdugo, el silencio estimula al perverso, al bandido, al pedófilo. Entonces, yo en ese momento yo dije, yo quiero hacer algo, Tim. Y Tim me dijo, Eduardo, es muy triste todo lo que te estoy contando, es muy triste todo lo que les estamos contando, pero es más triste que ahora que lo saben no hagan nada. ¿Qué van a hacer?
Pues mi hermano, somos cineastas, tenemos un arma muy poderosa que es el cine, un arma poderosa, masiva, de inspiración y de instrucción. Entonces, pues vamos a hacer una película. Cuéntanos cuál ha sido el rescate más exitoso, más poderoso, más peligroso de todos los que has hecho. Y él se queda pensando y nos dice, bueno, sin duda alguna, Cartagena, Colombia. ¿Qué pasó en Cartagena, Colombia? Y nos empieza a contar la historia. Una historia fascinante. Y bueno, ¿y qué pasó? Y los niños cuando fueron rescatados, porque en la vida real fueron 3 operaciones al mismo tiempo que sucedieron en Colombia. Obviamente era imposible para nosotros contar en 2 horas las 3 operaciones, entonces hicimos de las 3 operaciones una operación. Y cuando los niños fueron rescatados, él me decía, Eduardo, era una sensación hermosa, era ver a estos niños llorando, pero también cantando, aplaudiendo, era como un sonido de libertad. Y Alejandro Monteverde dijo, ese es el título, esta es la historia. Alejandro empezó a escribir el guión, nos tardamos más o menos 3 años solamente en firmar el contrato, asociarnos con este grupo de exagentes de la CIA, escribir el guión, hasta que finalmente ya estuvo listo, pero pasaron muchos obstáculos. No creas que fue solamente ya cuando la película estaba lista, no, desde el principio. Tim Ballard nos dijo, a ver, Eduardo, Alejandro, antes de que se comprometan a trabajar con nosotros, queremos ser muy honestos con ustedes. Nosotros tenemos muchos amigos, pero también tenemos muchos enemigos. Nos enfrentamos a una industria que produce más de 150 billones de dólares al año. Tenemos muchos enemigos y esos enemigos serán de ustedes también, serán tuyos, Eduardo, si dices que sí a este proyecto. Yo no quiero que me reclames más adelante y me digas, pero Tim, no me dijiste que esto era muy peligroso. Entonces, ¿estás consciente de ello? Y en ese momento, Julio, yo cerré mis ojos y empecé a hacer este ejercicio. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Y qué tal si fuera mi hija? ¿Qué haría? Bueno, pues haría todo, obviamente, ¿no? Y esperaría que el mundo entero haga todo también, que le pongan pausa a todo lo que estén haciendo y me ayuden a encontrar a mi hijo. Bueno, pues esa es mi motivación. Yo no quiero esperar a que esta tragedia me pase a mí para yo despertar y hacer algo. Por algo me está llegando esta información. Entonces, Tim Ballard, yo le doy la bienvenida a tus enemigos, mi hermano, dame la mano y empezamos a trabajar. Y vamos a empezar a trabajar en este proyecto. Y desde ahí empezó esta aventura. El primer obstáculo fue recaudar los fondos. Todo el mundo me decía, es que es muy peligroso, Eduardo, yo tengo familia. Pues mi hermano, precisamente porque tienes familia lo tienes que hacer. Es peligroso, sí es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga. No hacerlo a la larga, hay que hacerlo ya, ahorita, despertemos, basta ya. Hay que unir nuestras voces y hay que levantar a una sola voz. Los niños de Dios no están a la venta, los niños no se venden, punto. ¿Qué tal si fuera tu hijo? Finalmente pude llegar a los lugares correctos, recaudar los fondos necesarios para empezar la preproducción. Otro obstáculo enorme fue el actor principal. Más de 20 actores en Hollywood no querían hacer la película. Decían que no, que esto no es para nosotros, este material, yo no respondo a este material, y él, no. Y se cerraban las puertas, hasta que finalmente le dije a Tim Ballard, mi hermano, ¿quién quieres que te interprete? Y él me dijo, Jim Caviezel, pero ¿por qué él? Si no se parece a ti, es más alto que tú, más grande, no importa, Eduardo, él es un gran actor, pero además tiene un gran corazón, es valiente y él nos va a acompañar en esto para siempre. Búscalo. Lo busqué, me dijo que sí, ya tenía yo a un gran héroe de la vida real, tenía un gran guión escrito por Alejandro Monteverde, un gran actor, Jim Caviezel, pues a trabajar. Filmamos la película en Colombia. Estuvimos viviendo allá, no sé, por lo menos unos 4 meses o más de 40 locaciones. Increíble la experiencia, una vez más, acompañado de colombianos. Y de pronto ya cuando la película estábamos ya a la mitad de la producción más o menos, yo había firmado un convenio, un contrato hermoso con 20th Century Fox. Digo hermoso porque era demasiado bueno para ser verdadero. Un contrato con una película, un contrato para una segunda parte de la película, un contrato con una serie de televisión, un contrato para un documental. Bueno, estaba más completo, no se podía. Increíble, la verdad, porque yo tenía a unos amigos dentro de Fox Latinoamérica que les interesaba mucho el tema y que se la querían jugar conmigo en este proyecto y en más proyectos relacionados al mismo tema, cómo combatir el tráfico de niños para explotación sexual a través del arte. Todo estaba muy bien, Julio, hasta que de pronto recibo la noticia de que Disney compra Fox por
creo, 80 billones de dólares. Por lo tanto, nuestro contrato y nuestra película pasaba a ser parte de Disney. Y todos mis amigos, mis ángeles de Fox Latinoamérica, adiós, se fueron. Disney ve la película, ya terminada, y me dice, Eduardo, esta película no es para nosotros. Bueno, muy bien, pues entonces, dénmela. Bueno, sí, pero es que tienes un contrato aquí donde hay unos compromisos de parte tuya y de parte de nuestra, hay que ver cómo le vamos a hacer. Me tardé 1.5 años, Julio, negociando solo ahí en México, yo encerrado por el COVID que nos llegó. ¿Te acuerdas cuando estábamos todos encerrados? Pues desde ahí yo negociando con este gigante. Finalmente, 1.5 años después, recupero los derechos de la película y empiezo a tocar puertas con Netflix, con Amazon, con todos los estudios. Y todos decían lo mismo. Nadie va a ir a ver una película del tráfico de niños, Eduardo, perdón por tu buena intención, pero mi hermano, te equivocaste, esto no es para nosotros, gracias. Las mismas respuestas con todos los expertos, imagínate, le metes tantos años de tu vida a un proyecto porque quieres salvar vidas y los expertos te dicen, te equivocaste, esta película no va a funcionar, esta película no es negocio. Y yo les decía, pero a ver, señores, ustedes son papás también, esto es real, no lo hagan por negocio, háganlo como una acción filantrópica. Ustedes hacen películas y ganan cientos de millones de dólares, quítenle un pelito al gato, ni lo van a sentir. Hagamos esto como una acción filantrópica juntos, vamos a crear conciencia sobre esta terrible realidad. Lo siento mucho. Y así fueron 3 años y medio tocando puertas, pero no me quedé con los brazos cruzados, Julio, sabiendo que esto es un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo, de pornografía infantil y de droga. Y México es su proveedor número 1 en las 3, por la locación, obviamente, y por otras cosas. Pero bueno, entonces yo dije, voy a empezar una gira contra la trata por mi país, voy a visitar los 32 estados, voy a llevar la película a cada estado, le voy a pedir a cada gobernador, sin importar si es de izquierda, de derecha, arriba, abajo, centro, no me importa, esto no es política, esto es humanismo puro, esto es salvar a los niños no tienen partidos, y les voy a pedir el favor de presentar la película en su estado, ellos como anfitriones, invitando a todos los líderes de diferentes sectores de la sociedad de cada estado para crear conciencia y después firmar un convenio donde hacemos el compromiso de erradicar cualquier tipo de trata de niños en el estado. Entonces, mientras yo hacía esta gira, visitamos más de 20 estados, todos los gobernadores, o casi todos, participaron en la firma de los convenios, mientras por un lado hacía esta gira, por otro lado seguía tocando puertas para ver quién creía en este proyecto para sacarla. Estuve a punto de decirle a mis inversionistas, señores, ya no puedo más, vamos a sacarla gratis en YouTube para que el mundo entero la vea. Pero luego dije, me la van a cancelar en YouTube también. Bueno, pues en Facebook, no hombre, pues peor, me la van a cancelar ahí también. Y finalmente, mientras rezábamos rosarios y rosarios todos los días, pidiéndole a Dios el milagro, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe el milagro, pidiéndole a la Virgen que nos mande unos ángeles para que la rescaten, recibo una llamada de Angel Studios, una llamada de unos estudios perdidos en medio de la nada en el estado de Utah, en un pueblo que se llama Provo. En mi vida los había escuchado. Y me dicen, Eduardo, somos tu única opción, somos tu única alternativa. Creemos en tu proyecto, lo hemos estado siguiendo de cerca, danos la oportunidad. Y mi hermano... Todo es milagro. El milagro pasó. Absolutamente impresionante. Todo Eduardo, es milagroso en la historia de él, Grace. Todo es milagroso. Como la historia de esta película, porque bueno, él nos contaba que es una historia basada en la vida real, pero hay escenas absolutamente increíbles que son difíciles de creer, que uno se cuestiona realmente si pasó en la vida real. Y por eso quisiera preguntarle, Eduardo, ¿qué tanto de ficción hay en esta película, sobre todo en esas escenas de rescate donde el protagonista se mete a una selva a sacar a unos niños y bueno, está rodeado de malandros y sale victorioso? Eso, digamos, ¿qué tanto de ficción tiene? Mira, la verdad es que nos quedamos cortos por respeto a la audiencia
y para cuidar la integridad de la audiencia, de lo que puede uno ver en el cine y no puede ver uno en el cine, decidimos contar una historia en formato poesía, un claroscuro. Si tú le pones pausa a cualquier escena, vas a ver que hay una lucha entre la luz y la oscuridad. Es un claroscuro toda la película, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Para que la gente la pueda ver, digerirla, que sí sienta el impacto en su alma y en su corazón de que esto es algo real, está sucediendo, pero sobre todo para que hagan algo al final. La mitad de la película te presenta el problema, la segunda mitad la solución y la esperanza, ¿no? Sobre todo la esperanza, para que te vayas queriendo convertirte en un embajador de la libertad. Entonces, ¿qué hacemos como cineastas? Tenemos esta licencia donde nos permite jugar un poco con las historias, ¿no? Cuando Tim Ballard te está contando de todo lo que él hace en el mundo, de lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió en Haití, porque fueron 3 operaciones en Colombia y una en Haití al mismo tiempo. Fascinante, pero muy triste, muy deprimente lo que sucede, los videos, los videos que tienen que ver ellos para después llevarlos a juicio, lo que le hacen a estos niños. Entonces, ¿cómo contamos una historia con un cuidado de tal manera que la gente cuando la vea no tenga que salir del cine o taparse los ojos, ¿no? Nada gráfico. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos un poco de lo que pasó en Haití, una idea de lo que sucedió en Haití, con las 3 operaciones que sucedieron en Colombia, y vamos y contamos una línea nada más. Nos vamos por una línea para que la historia pueda uno disfrutarla, que sea también un thriller de acción, ¿no? Lleno de suspenso, pero todo es real, obviamente, y nos quedamos cortos, te digo, hay cosas. Hay una escena, por ejemplo, que sucedió en Colombia también, muy fuerte, donde Tim Ballard, después de negociar con las personas involucradas en este crimen, se van a un cuarto solos, él y la persona que iba a entregar el dinero. Y en ese momento las personas que iban a llegar al rescate se estaban tardando. Había mucha tensión porque tienes que entender que si algo sale mal, toda la operación se colapsa y los niños no los rescatan. Entonces tienen que tener un cuidado tremendo, son cirujanos estos cuates, son actores profesionales, estos exagentes de la CIA y de la FBI, porque tienen que actuar todo el tiempo. Imagínate, tienen que estar de encubiertos haciéndose pasar por pedófilos y tienen que creerles, porque si no les creen, pues entonces se cae la operación. Sí. Y de pronto llega uno de ellos y le dice a Tim: mira, mi hermano, esta niña de 5 años, y le enseña primero el teléfono, una imagen, se llama Lady Virgin. Lady Virgin, este es un regalo para mí, es un regalo mío para ti. Y en eso abre la puerta y entra la niñita y un niñito de 5 o 6 años, ¿no? Sin ropa. Y entran y le dice a uno de ellos: ¿tienes un poquito de cocaína para que se me quite el miedo? Imagínate, me decía Tim, en ese momento, Eduardo, yo quería matar a este tipo y yo sé cómo matarlos con 2 dedos. Tenía que sonreírle al diablo, fingir que todo estaba bien y al mismo tiempo cuidar la integridad y la pureza de estos niños que estaban entrando a este cuarto como si fuera un regalo para mí, y uno de ellos temblando de miedo pidiéndome droga. Entonces, sonreírle al diablo, eso fue lo más difícil que me ha pasado en mi vida. Esas escenas pues no las puedes hacer. ¿Cómo la llevas a pantalla? Imposible. Sí. Entonces, Alejandro Monteverde, que es un genio y que además escribió este guión con mucho dolor, porque antes de empezar a escribirlo le secuestran a su papá y a su hermano mayor. Y desafortunadamente 15 días después del secuestro, pues los encontraron sin vida. Esto pasó en México. Entonces imagínate, Alejandro empieza a escribir este guión con un profundo dolor en su alma de algo que acaba de ocurrirle a él. La pérdida de su papá, su mejor amigo, y su hermano mayor, uno de mis mejores amigos, que fue quien me presenta con Alejandro Monteverde. Entonces, ha habido mucho dolor, sí, Julio, en esta historia desde el día 1, pero también mucha esperanza. Sí, sí. Porque cuando Angel Studios, que apenas firmamos un contrato hace 4 meses, porque esto es algo reciente, cuando nos dicen vamos a salir el 4 de julio,
el día de la independencia de los Estados Unidos, el día de la libertad de los americanos, yo les decía, están locos, pero si van a salir películas como Indiana Jones, Misión Imposible, nos van a humillar, no hay manera. Estos cuates tienen aparatos publicitarios de cientos de millones de dólares, películas que han costado más de 200 millones de dólares, nosotros somos una hormiga, nos van a aplastar. Eduardo, claro. Tú eres mexicano, eres un cineasta mexicano, tienes que venir a Estados Unidos a sacudir la conciencia de este país con esta película ese día, porque mientras van a celebrar la libertad, tú como mexicano les vas a decir, ¿de qué libertad me hablan? Sí, celébrenla con una mano, pero con la otra hagamos algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen. Claro. Y pasó el milagro. Claro que sí, ¿no? Y el milagro ha sido, pues ahí decía Julio la cifra, más de 130 millones de dólares. Eduardo, usted hablaba hace unos minutos en una de sus respuestas de que Tim le decía que si empezaban en este proyecto se iban a enfrentar a muchos enemigos. Y sí, hay muchas personas que no quisieron apoyar la película, pero no necesariamente esos son enemigos. Y le quiero preguntar concretamente si le ha tocado, si se ha enfrentado a esos enemigos que concretamente no querían que la película se estrenara por temas, pues, de temas personales. Claro que sí, como muy bien lo dices tú. Hay personas que no la apoyaron, bueno, por otras razones, unos tal vez por miedo, otros simplemente porque todo para ellos es negocio y no tuvieron la visión en ese momento y dijeron esto no va a ser un negocio, otros por otras razones. Esos no son enemigos, son simplemente gente que no quiso participar. Aunque yo siempre he dicho que el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Y cuando la gente buena se queda callada, yo creo que ya no es gente buena, es parte del problema. Y yo no quería ser parte de esa categoría, de ese grupo. Por eso quise hacer algo, ¿no? Yo me refiero a otro tipo de enemigos. Cuando él me decía enemigos, él habla de enemigos reales, de gente que está involucrada en la industria de la pedofilia. Hay dos tipos de industrias en la pedofilia. La industria, por ejemplo, Disney. Disney tiene una agenda de sexualizar a los niños. Esa es la realidad. No es que ellos sean carteles que se dedican al tráfico de niños, no, pero es otro tipo de industria que promueve la pedofilia. Han querido legalizar la pedofilia en muchos lugares. En México, el año pasado, quisieron legalizar la pedofilia con un artículo que decía toda persona tiene la libertad de ejercer su sexualidad con quien se le pegue la gana. Toda persona es toda persona, no venían edades en ese artículo. Entonces ahí involucras a un niño también, porque un niño es una persona también. Entonces poco a poco han querido legalizar la pedofilia. Hay una industria donde ya incluso no le llaman pedófilos, le llaman minor attraction, ¿no? Atracción de menores. Y poco a poco han querido legalizar la pedofilia. Bueno, esa es una agenda, esa es una industria muy grande, pero también tienes la industria de los carteles, los que trafican a los niños, el mercado negro de tráfico de órganos, etcétera. A eso me refiero. Esos son los enemigos a los cuales te vas a enfrentar, Eduardo. Y esa industria, que es la industria negra, por así decirlo, que es la de los carteles que trafican, que se dedican al tráfico de humanos, al tráfico de niños para explotación sexual y tráfico de órganos, es la industria que produce más de 150 billones de dólares al año. Y vamos a tocar sus nervios, vamos a tocar intereses, y no se van a quedar con los brazos cruzados. Claro. Habrá una campaña de regreso, de difamación, habrá una campaña de desprestigio, habrá una campaña contra la película y habrá amenazas. Y puedes incluso perder la vida. Eduardo, quiero que nos detengamos precisamente en ese punto, porque usted habla de una campaña de normalización, de legalización de la pedofilia, de la pederastia, y pues hay algunos críticos que han señalado que esta película pues es una caja de resonancia de la teoría de la conspiración de QAnon. Yo vi la película y en ningún momento se menciona esa teoría, pero sí hay varios críticos que han señalado ese vínculo entre QAnon y la película. ¿Ese vínculo existe? Claro que no, mi hermano. Mira, número uno, cuando Tim Ballard hizo esta operación de rescate en Colombia, ese grupo o esa... no sé cómo se le llamaría, no existía. Número uno. Cuando yo conozco a Tim Ballard hace 8 años y empezamos a escribir el guión, ese grupo no existía tampoco. Entonces, yo no sé de dónde sacan estas cosas. La verdad es que son mentirosos profesionales que le quieren hacer daño a la película, al mensaje, a los mensajeros, y no quieren que veas esta película. Entonces, mira, hay un periodista de Bloomberg, creo que fue, que empezó a atacarla, no había visto la película, y la empezó a atacar y atacar y atacar, diciendo justo lo que dices.
y de pronto lo acaban de cachar que era uno de los promotores de estas iniciativas del Minor Attraction, es un embajador de la industria de la pedofilia, acaba de salir en las noticias. Entonces, ¿quiénes son los que no quieren que veas la película? Bueno, habrá unos que simplemente no les gusta porque el cine es así, ¿no? Es subjetivo, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Pero cuando atacas el mensaje, ¿quién quiere que no salga una película diseñada a crear conciencia y a salvar vidas? Pues yo creo que la industria de la pedofilia, ¿no? Son los únicos que realmente estarían mintiendo y queriendo que nadie vaya a verla. Entonces, número uno, yo creo que esas personas tienen que ofrecer una disculpa a los niños que fueron rescatados, a los niños que hoy viven y que tienen 18, 19, 20, 22 años, que sus vidas corrieron el riesgo de perder sus vidas. Tienen que ofrecer una disculpa a los que arriesgaron todo por salvarlos y tienen que ofrecer una disculpa a los que arriesgaron todo para contar su historia. Es la verdad lo que dicen esas personas. Ahora, tienes que entender también que una película como Sound of Freedom no es hecha por una persona. Somos cientos de personas, actores, gente de producción, de preproducción, de postproducción, extras, inversionistas, somos muchas personas, sí, y todos tenemos diferentes maneras de pensar. Entonces, cuando entrevistas a alguien, puedes entrevistar a Jim Caviezel y Jim Caviezel te puede decir, yo sí creo en esto, yo creo que no es una conspiración, pero esa es la creencia de un actor. Luego viene otro actor y te dice, mira, pues yo no creo en Dios, yo lo hice porque para mí los niños son lo más importante, por lo tanto, pues yo voy a salvar a los niños sin ninguna creencia y sin ninguna espiritualidad de nada más que simplemente creer que es lo correcto. Es como decir, mira, esta película es de ateos. No, que una persona manifieste el por qué quiere hacer las cosas no significa que eso tenga un vínculo con la película. Bueno, eso es lo que le han hecho. De repente agarran la entrevista de alguien, o de 2 personas o de 3 personas, y la creencia de esa persona la ligan a la película para hacerle daño a la película. Como tú bien lo dijiste, acabas de ver la película, ¿tú viste algo de lo que están diciendo? Eduardo, quiero preguntarle, usted estuvo reunido con el expresidente Donald Trump, tuvieron un screening de la película, ¿qué logró conversar con una persona que podría eventualmente ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, yo ya venía con esta campaña contra la trata en México, donde yo venía ya invitando a gobernadores de todos los partidos para que se unan a salvar a los niños. Entonces, cuando llegué a México, cuando llegué a Estados Unidos y ya teníamos distribución, le hice una invitación a todos los candidatos, republicanos y demócratas. Incluso al presidente Biden le mandamos una invitación para que vea la película en la Casa Blanca. Le mandamos una invitación al presidente Trump. Le mandamos una invitación a todo el Congreso, al representante de la Cámara, al Speaker of the House, McCarthy, a todos. El primero que respondió fue el presidente Trump, quien vio la película. Antes de ver la película, hablé con él por lo menos unas 2 horas sobre el tema. Quedó impactado, no se movió. Yo estaba literalmente, al lado de él. No se movió. Yo estaba viendo más su reacción que la película. No se movió, no parpadeó en 2 horas 10 minutos. Se levantó muy tocado. Después hicimos una entrevista con él. Después volvimos a platicar. 2 días después sacó un video diciendo que si él es presidente le va a pedir al Congreso la pena de muerte para estos perversos traficantes. Entonces, ayer hablé con él otra vez, tuve una conversación con él 20 minutos hablando del tema, quedó muy tocado, él hizo mucho por acabar con este problema, pero no es suficiente porque este es un problema muy, muy, muy grande, mayúsculo, nos rebasa. Estamos hablando de millones de niños secuestrados. Esto es un problema que sí se puede erradicar. Primero, si todo el mundo sabe que existe, porque si no sabes que existe, no puede ser parte de la solución. Y por eso la película es muy importante, porque la película crea conciencia. ¿Cómo lo está haciendo ahora? Más de 10 millones de personas han visto la película en 3 semanas. Imagínate, y eso apenas comienza. Este movimiento no lo puede tumbar nadie, no lo puede parar nadie. Me pueden tumbar a mí, a Tim, a Jim, a millones de personas, jamás. Es demasiado tarde, esto ya está volando muy alto, se estrena en México, en Colombia, en el resto de Latinoamérica el 31 de agosto. Esto apenas empieza, mi hermano, es un movimiento global, es un movimiento de luz, de conciencia, y creo que una vez que los presidentes reciban la presión mediática y la presión social, junto con sus congresos y sus gabinetes,
Sí. Ellos pueden hacer mucho. Y hablando precisamente de presidentes, Eduardo, hablemos de esa posible candidatura presidencial suya. Bueno, eso es otra cosa. Mira, yo desde que me mudé a México en el 2015, como lo dije hace un momento, primero viví en Miami, después viví en Los Ángeles. En el 2015 me regreso a mi país con la película El Gran Pequeño, Little Boy, y desde ahí empecé a producir Sound of Freedom. Pero antes de Sound of Freedom yo empecé a viajar por todo mi país con películas, llevando el mensaje de Bella, llevando el mensaje de Little Boy, llevando el mensaje de la película Inesperado, por todo el país. Y mientras recorría el país, pues obviamente me toca ver a mucha gente, platicar con mucha gente, hablar con mucha gente sobre qué significa la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia, yo les decía, es que la mayoría del pueblo mexicano es un pueblo de Dios, es un pueblo de fe, es un pueblo que cree en la familia, es un pueblo de valores, de tradición, de cultura. ¿Cuál es la mala noticia entonces? Que no estamos bien organizados, no estamos bien articulados. Entonces hay otras personas que son minorías, pero articulan muy bien su retórica, trabajan de la mano, hay muchos fondos y la percepción pareciera que ellos son la mayoría. Es percepción nada más, porque hace más ruido un árbol que cae que un bosque que florece. Cuando yo les decía que la buena noticia es que somos la mayoría, pero si nos quedamos callados vamos a dejar de serla, hagamos algo, nace el movimiento Viva México. Un movimiento que pretende simplemente juntar a todas las fundaciones de México que hacen el bien para trabajar no de manera aislada, sino en conjunto, porque juntos somos más fuertes. A medida que yo iba recorriendo el país dando este mensaje, mucha gente levantaba la mano y me decían, Eduardo, yo quiero ser parte de este movimiento. Y yo pensaba que hablaban de las películas. Ah, sí, mira, hashtag, Little Boy. No, ¿cuál película, Eduardo? La película viene y se va. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y mucha gente me empezó a invitar a dar este paso hacia la política, armando una candidatura independiente para el 2024. Lo estoy pensando, estoy rezando. Hace unos meses empecé una temporada de oración profunda y de ayuno, porque cada proyecto en el cual me involucro tiene que haber un discernimiento muy profundo, y para eso empiezo a rezar y ayunar. Y esto no es menor, ese sería el proyecto más grande de mi vida, dar mi vida por mi país. Yo no soy político, yo soy cineasta, pero para ser un servidor no tienes que ser político. Todo el mundo está obligado a servir a su país, a su entorno, a dar la vida por lo que cree. ¿Y eso va a pasar el día del grito? Pues vamos a ver, tú serás de los primeros en saberlo. Hay mucha gente, repito, que me ha estado invitando a hacer esto. Siempre he trabajado combinando la política, el arte, la ética al servicio de la nación, pero nunca desde la política, siempre desde el arte, ¿no? Esta sería la primera vez donde voy a combinar todo lo que he aprendido en mi vida. En caso de que diga que sí, vamos a ver, tengo que tomar una decisión, Julio, muy pronto, y esa decisión la voy a tomar. Tú serás de los primeros en saber, tiene que ser ya en septiembre, así es que si será un sí o un no, va a ser en septiembre, ese sí o ese no. Sigue el milagro de un pequeñito pueblo en Tamaulipas a la presidencia de México para defender estos ideales. Yo tengo una última pregunta y una sorpresa. La última pregunta, Eduardo, es muy concreta. ¿Están identificados los jefes de estas mafias de tráficos de niños con nombre y apellido? Bueno, hay algunos que sí, Julio. Yo ahí esa información cuando me llega, pues la paso a los expertos. Yo como cineasta ahora, lo que me toca a mí es crear conciencia, ponerle luz a la oscuridad. ¿Para qué? Pues para crear conciencia y para animar a otras voces a que salgan. Porque hay mucho miedo, Julio, en esto. Hay mucha gente que está enterada y que tiene nombres y apellidos, pero no dice nada por miedo. Entonces el movimiento es muy importante, Julio, porque el movimiento es empoderar a esas voces que no quieren decir nada y que van a empezar a hablar. Entonces, claro que hay nombres y apellidos, y en todos los sectores, en todos los sectores, porque es un problema humano. En el sector político, vamos, muchos están hasta las patitas embarrados. En el sector religioso, ¿cuántas personas infiltradas no están dentro de la iglesia haciendo barbaridades? En el sector empresarial, en la familia, violencia sexual doméstica, es donde más sucede. No sabes la cantidad de jovencitas que después de ver la película hablan conmigo llorando, no pueden, no pueden ni hablar ni articular nada, pero de pronto me dicen, mi abuelito desde los 7 años ha abusado de mí, acaba de morir, nunca lo denuncié porque mi mamá
decía que me iba a matar si decía algo y si le pasaba algo a su papá. Historias desgarradoras, Julio, tristes, que te parten el alma, porque sucede en la casa, en la familia, el mismo papá, el tío, el hermano, el amigo del hermano, etcétera. Está sucediendo. Entonces, este es un problema muy grave, Julio. Es violencia sexual doméstica, es tráfico de niñas para explotación sexual, es pornografía infantil. O sea, y son muchos grupos, ojalá y fuera un solo grupo porque sería más fácil derrotarlo, ¿no? Pero son muchas mafias chiquitas y grandotas. Vamos, Sí. es muy fácil rendirte y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo contra esto. Pero me dice Tim Ballard, Eduardo, un niño a la vez. Vamos por un niño a la vez. Piensa como lo que dijiste hace un momento. ¿Qué tal si fuera tu hijo? Que esa sea la motivación. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nunca sabes. Y mira lo que está pasando. Le ganamos a Indiana Jones. Le ganamos a Misión Imposible. Eso es imposible, Julio. Humanamente es imposible ganarles a estos personajes. Hace Son parte... la mafia del establishment de Hollywood. No puedes ganarles. Y les estamos ganando, ¿por qué? Porque la gente es la película de la gente. Y lo que falta en esta parte del milagro. Bueno, y la sorpresa es volver al comienzo de esta entrevista. Cierre los ojos, piense que estamos jugando tenis con las ilusiones de hace 20 años, de lo que le esperaba a usted si hubiera decidido ser el galán y el gran artista que estaba formando Fernán Martínez. Por eso quiero que él mismo despida esta entrevista. Fernán, ahí le escucha a su pupilo Eduardo Verástegui. Hola, Eduardo, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está, hermano? ¿Ah? Mi hermano. Ay, Dios mío. Wow, qué sorpresa. Hombre, Eduardo, te cuento, estoy haciendo una cosa. Estoy en un proyecto muy grande, muy importante, y estoy haciendo una película sobre Eduardo Verástegui. Tengo unos datos increíbles de este personaje. Creo que va a ser una película súper taquillera de cómo es el Eduardo Verástegui que yo conocí, el que estaba convencido de que iba a ser un gran cantante, que era un gran artista. Ese álbum, Eduardo, lo hicimos en 2 meses. Y a mí me decía Estefano, este man es un teso, este man es una maravilla, cantando, es increíble. El vídeo es tan simple y tan bueno, y se nos ganamos el premio Antena, el premio de la revelación del año, de premio Lo Nuestro, con 2 meses apenas el álbum. Entonces yo quiero contar un poquito brevemente lo que era este personaje de Eduardo cuando tenía 27, 28 años, el problema que era llegar a una discoteca en Los Ángeles, al club más caliente de Los Ángeles, y se le tiraban las chicas y le hacían cantidades de propuestas, todo lo que pasaba, todos los sueños de Eduardo cuando íbamos en ese avión, que el director de casting de 20th Century Fox quedó fascinado y quería contratarte para la película. Entonces, yo quiero hacer una película sobre Eduardo Verástegui y sobre todo un actor, un cantante que comienza con toda esa imagen, con toda esa pinta que se manda Eduardo y que llega a ser presidente de México. Será una película fantástica, Eduardo. ¿Le jalas o qué? ¿Ayudas? Pues mira, a ver, antes que nada, Fernán, como empecé diciendo en esa entrevista, Colombia siempre me ha acompañado. Colombia es un país que yo amo mucho porque ha sido para mí... me emociono. Porque ha sido una gran bendición para mí. El talento de Colombia me ha bendecido por todas partes. Imagínate, ¿quién fuera a pensar que la película, el proyecto más importante de mi vida se filmó en Colombia, con talento colombiano? Fernán Martínez, pues, fue un gran mentor, sigue siendo un gran mentor, porque obviamente te sigo, Fernán, soy pendiente de ti. Acabo de estar con tu esposa en Despierta América, platicando de ti. Tú has sido un gran mentor, un gran maestro, me has enseñado a soñar, me enseñaste a soñar en grande. Yo pensaba que mis sueños eran grandes hasta que te conocí. Le tumbaste el techo a esa capacidad de soñar y llevaste mis sueños hacia un lugar donde yo no imaginaba llegar, y de alguna manera pues estoy aquí gracias a mucha gente, y tú eres una de esas personas que ha sido una gran escalera en mi vida, Fernán. Yo te agradezco tu amistad y tantas cosas que aprendí de ti y que las estoy poniendo en práctica. O sea, lo que soy pues es, todo lo que somos es parte de con quién te juntas, ¿no? Los dichos son como evangelios chiquitos: eres lo que comes, eres con quien te juntas, eres lo que lees. Claro que hay excepciones, pero esta es la regla. Y
pues ustedes en Colombia conocen a Fernán. Cuando alguien se junta con Fernán es imposible no salir más sabio de esa amistad. Eres una persona muy sabia, eres una persona muy generosa. Yo estoy muy agradecido contigo. Tú me presentaste a Julio, me acuerdo cuando me dijiste, la verdad es que pareciera que fuera ayer, vamos a ir a visitar a un man que no sabes, este es el hombre de Colombia, es el hombre que lo escucha a Colombia, te va a caer muy bien, es muy amigo mío. Y fuimos y te conocí, Julio, a ti y a tu familia. De hecho, una de tus hijas es muy amiga de un amigo mío, el príncipe de Luxemburgo. Entonces, estamos todos... Vamos, el mundo es muy chiquito, somos familia. Yo quiero concluir con esto. Julio y Fernán, Colombia es familia para mí. Sí. Es un país que me ha bendecido, que quiero mucho, y estoy contando los días, mis hermanos, para llegar a Colombia a presentar esta película, esta obra de arte. Ya falta poco. Falta muy poco, Eduardo. Un abrazo. Nos falta tiempo para hablar de la analogía de los perros galgos y conocer un poco más de esa mujer que lo convirtió y que lo llevó a donde está hoy, esa profesora. Eduardo, un abrazo, mucha suerte con la película. Bueno, esto es la primera parte, habrá una segunda parte, ahora que estamos en Colombia, Julio, yo espero que estar contigo en tu programa, una segunda parte para cubrir lo que nos faltó. Mientras tanto, les mando un fuerte abrazo a mi querida Colombia. Fernán, te quiero, hermano, te mando un fuerte abrazo, gracias por todo. Si no hubiera sido por ti, que creíste en mí, que me ayudaste a firmar ese contrato con Universal, si no hubiéramos ido en ese avión tú y yo, no conocemos al director de casting, tú me dijiste, esta tarjeta va a cambiar tu vida. ¿Quién crees que me presentó a mi maestra que cambió mi vida? Él. Entonces tenías razón, esa tarjeta cambió mi vida. Vamos juntos, hermano, porque juntos somos más fuertes. Los quiero mucho, un fuerte abrazo. Dios los bendiga y que viva la libertad. Gracias, Eduardo, gracias. Para adelante, hermano, para adelante. Muy amable. Es Eduardo Verástegui y estamos recordando lo que pasaba hace más de 20 años en un avión donde estaba Fernán Martínez.